la expectativa electoral y qué tipo de propuestas surgen en este contexto, por supuesto en materia económica. Para eso vamos a hablar con Oscar Benini, él es director del parlamentario.com y vamos a analizar qué tipo de propuestas, Oscar, ¿cómo estás?, surgen, ¿no?, en relación también a la coyuntura político-económica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Realmente, o sea, primero como decían ustedes, y por ahora el Parlamento, todos los temas económicos que hemos hablado la vez pasada, por lo tanto, bueno, todo se circunscribe en el ámbito exclusivamente político. Por lo tanto, hay temas pendientes, obviamente, pero como vemos, el año que se va desasnando, digamos, va a ser muy difícil que temas de importancia económica se traten de aquí hasta las elecciones, salvo el presupuesto que por ley tiene que estar en septiembre. O sea, quedan todos los otros temas, digamos, para el año que viene. Oscar, ¿cómo ves la conformación del Parlamento de cara a las elecciones? ¿Ves que va a haber mucho movimiento? Lo que se sabe es que va a repartirse un poco más y va a ser difícil tener un consenso dentro del Parlamento, básicamente. Exactamente. Bueno, o sea, los números indicarían, digamos, que todas las dos fuerzas se suponen que van a disputar el premio mayor, digamos, de la presidencia, no va a tener los números necesarios. Por lo tanto, siempre, como decimos, el sector medio, por ejemplo, en el caso si Milei llega a tener, digamos, unos 15 o 20 diputados, que consideramos a ese nivel, va a ser el árbitro para jugar, digamos, y definir incluso el futuro plan económico. No te olvides, me imagino que los dos candidatos más importantes, los tres que estarían jugándose, digamos, antes de las PASO, tendrán un plan económico. Sí. Y ese plan económico tiene que ser aprobado, obviamente, a través, digamos, de diferentes proyectos en el Parlamento. Y ahí va a ser árbitro fundamental el sector de Milei. Sí, es muy importante lo que estás planteando, Oscar, ¿no? Porque ya nos habla un poco de la cancha que va a tener el gobierno que venga, en definitiva, ¿no? Como por ejemplo, incluso tenemos el antecedente de lo que fue durante este gobierno que recordemos que para este año no tiene presupuesto aprobado, ¿no? Y eso realmente termina generando una dificultad. Pensaba, mientras tanto, también este marco legal, ¿no?, que se le dio a la deuda con el Fondo Monetario Internacional y esta posibilidad de que se debata justamente en el Congreso en el caso de que se tome una deuda nueva. Ese va a ser un punto clave, porque en realidad lo que está sucediendo con la negociación actual, Santi, vos esta información la manejás muy bien, es que se da dentro del mismo acuerdo para que no se tenga que someter a esa votación. Pero eso no quiere decir que esta imposibilidad de pagar ahora y de que ellos mismos nos tengan que girar el dinero para hacerlo, no nos esté generando más intereses por sobre el monto de la deuda total. Sí, bueno, eso básicamente, el acuerdo con el fondo, lo que hay que hacer para no tener que hacer toda una cuestión burocrática que llevaría demasiado tiempo es... Y que tal vez no se aprobaría incluso, que tal vez no sería aprobado, es mantenernos dentro de este acuerdo último que se firmó para no tener que volver a someterlo al Parlamento. La realidad es que seguramente, Oscar, si hay cambios muy sustanciales que tengan que ver con un aplazamiento grande de los pagos o un nuevo desembolso o algún tipo de ruptura, bueno, habrá que ver, porque lo que se trataba de hacer siempre es, bueno, la sequía no me deja cumplir metas, entonces las metas son algo que el Fondo Monetario me fija, pero yo no lo puedo cumplir, me lo podés castigar con tasa, y sin embargo el fondo dice no, yo lo quiero castigar con metas y con revisiones. Hubo un informe de economistas argentinos donde decían, si yo no puedo cumplir las metas, cobrame una sobretasa. Cosa lógica, porque de hecho el fondo está cobrando una sobretasa por el exceso de la cuota que nosotros tenemos. Entonces, existe el sobregiro y este exceso de giro y se castiga con una tasa. Ajá. Bueno,
Obviamente este tema, si el que gana las próximas elecciones de otro siglo político del actual, van a pedir analizarlo, porque como también pasó ahora, con ese cambio, con el famoso endeudamiento que tomó Macri, también se llevó posteriormente a discutir en el Parlamento. Claro que en este momento, por la necesidad que tiene el actual ministro de Economía de conseguir lo antes posible, porque tiene que pagar, es más, mañana creo, desembolsar una plata, necesita rápidamente ese envío o ese acuerdo con el fondo. Por esa razón, o sea, no va a pasar, y la necesidad hace que exclusivamente pasa por el Poder Ejecutivo y no por el Poder Legislativo. Claro. Pero a posteriori, seguramente, como pasó siempre, van a pedir un informe, sí. Va a haber pedido informes seguramente todos los sectores, fundamentalmente de la oposición, para verificar para qué y de dónde se usó esa plata. Bueno, pero eso ya va a ser a posterior, digamos. Sí. Se supone claramente que no va a afectar ahora, porque la necesidad, digamos, del actual ministro de Economía es contar con ese dinero y, bueno, tratar en lo posible utilizarlo de cara a las elecciones, ¿no? Hablábamos, Oscar, de esta falta de propuestas. Sabemos que en estos meses no se va a hacer ningún cambio radical, ¿no?, en relación a la estructura más dura de la economía. Pero ¿qué está pasando más allá de eso con la actividad, ¿no?, en el Congreso? Porque durante los últimos años hemos tenido realmente muchos encontronazos, ¿no?, entre los diferentes bloques que incluso han dejado la actividad paralizada. No solamente desde las propuestas que tienen que ver con lo económico, sino de las propuestas generales. ¿Cuál es la situación ahora respecto a eso? Bueno, hay saber, en lo que va del año hubo apenas 4 sesiones en las 2 cámaras. A ver, y se supone que tendría que haber la semana que viene una sesión, pero ¿cuál es el tema? El tema pasa exclusivamente por el tema político. Nadie quiere ofrecer el recinto, digamos, como una pantalla para que, bueno, como se sabe siempre, la oposición va a tratar de poner sobre el tapete temas que por ahí preocupan mucho, el tema de la inflación, este tema del fondo, seguramente pedirán permanentemente de toda la izquierda, rechazan permanentemente de acuerdo con el posible acuerdo con el fondo. Y a su vez, bueno, esto lleva a que el recinto no se abra. Algunas comisiones funcionan, algunas tardíamente. Fíjense, por ejemplo, ayer recién en el Senado se convirtió en una comisión de ciencia y tecnología, un tema donde por ahí, a ver, pasan temas muchos temas económicos. También el comercio acaba también de conformarse en el Senado, casi llevamos 6, ¿no? Se conformó recién la Comisión de Industria y Comercio también en la Cámara Alta. Eso implica que este año prácticamente va a estar paralizado desde el punto de vista legislativo. Pero hay comisiones que funcionan. A ver, la Comisión de Juicio Político, que está realizándose toda la semana, también se quedó para el mes que viene. A ver, claro que toda la semana tenemos también elecciones en diferentes provincias. Eso hace también que los legisladores se dediquen, no puedan reunir, digamos, los números necesarios para poder sesionar. Claro. Pero creo que hace muchísimo tiempo no me acuerdo exactamente cuánto, de que hay siempre en el año legislativo hay pocas sesiones, pero este debe ser uno de los peores años en donde no hay sesiones y se analizan proyectos, o sea, aprueban proyectos de ley. Oscar, hay mucho enojo con los legisladores por parte de la sociedad, sobre todo por esto que hablamos de que van pocas veces a sesionar. La pregunta que te hago en el desconocimiento es, ¿cada legislador tiene que cumplir una carga horaria más allá de que vamos a llevarlo al fútbol, haya partido o no, pero tiene que ir al Congreso a seguir trabajando, o no hay ninguna obligación respecto de eso? Y entonces sí, decimos, un legislador fue 4 veces, por lo cual le estoy pagando en 6 meses. No, a ver, eso no. A ver, el legislador tiene que estar. La sesión es una. Nosotros decimos que es un tema exclusivamente ya para tratar de venir a aprobar la ley, el proyecto de ley, o los proyectos. Todo pasa por las comisiones. Siempre todos los trabajos o los proyectos presentados se debaten en la comisión, que es el núcleo o el centro donde se decide finalmente si la iniciativa es válida o no. Por eso muchas veces salen los proyectos en mayoría de minoría, va al recinto. El recinto es para la votación, para que uno se explaye, hable, bueno, para que la gente los escuche, pero lo real, el núcleo del proyecto, todo pasa por la comisión. Algunas comisiones funcionan, este año no funcionaron tanto, salvo, como decía, la comisión de juicio político. Algunas se están constituyendo recién ahora.
No, el legislador no necesita cantidad horaria, no. Siempre y cuando funcione. Yo creo que trabaja en la semana, no hay un día especial que tendría que estar tantas horas. No. El tema es que estén de acuerdo con o den las iniciativas que beneficien a la sociedad. A ver, temas pendientes importantísimos, la ley de alquileres, hablábamos la semana pasada con ustedes con el tema del UBA, y hay muchísimos otros tantos temas sociales o económicos que tienen que ser aprobados y bueno, no pasa al recinto por el tema exclusivamente político. Tampoco se le exige, Oscar, productividad, presentación de X cantidad de proyectos. Digo, de alguna manera es un poco lo que la sociedad cuestiona, ¿no? Digo, todos trabajamos en una relación de dependencia por lo general y uno tiene que cumplir un horario y por supuesto ser productivo, algo que muchas veces pasan legisladores sin tener carga horaria, ni siquiera proyectos. ¿Eso se podría modificar en algún momento para hacer más eficiente al Congreso sobre todo? No, yo creo que, a ver, yo siempre digo que cantidad no es lo mismo que calidad. Vos podés presentar cualquier cantidad de proyectos y que de pronto, a ver, hacer modificaciones, porque hay muchísimos proyectos que se presentan para modificar tal artículo, bla. Por ejemplo, a ver, la reforma previsional, la reforma laboral, son temas realmente álgidos y que el país está de cara al futuro, necesitan modificaciones. Tema que va a llevar muchísimo tiempo, bueno, se tiene que analizar tiempo en el Parlamento, puede llevar 1, 2 o 3, 4 meses, pero que salga un proyecto de ley bueno, como por ejemplo la ley de alquiler. La ley de alquileres hace muchísimo que está en el tapete. A ver, sí. Venimos escuchando permanentemente, bueno, este mes, fue aprobado, me acuerdo, bueno, la mayoría absoluta mayoría importante, la última ley de alquileres, y fue mala. De hecho, estamos viendo los resultados. Sin duda. Porque fue a las apuradas, hay que alquilar lo antes posible. Y yo creo que hay determinados proyectos que necesitan mucho tiempo, poner todas las cartas sobre la mesa, analizarlo profundamente, para que sea una ley. La ley tiene que ser, no eterna, pero lo más duradero posible, ¿no? Sí. Y que beneficie, que sea equilibrado. Hay, Oscar, un tema que si la sociedad se quiere involucrar a través de las páginas del Senado y de diputados, de senadores y diputados, está la lista de todos aquellos y los proyectos que han presentado. Esto te lo planteé para que el común de la gente cree que no se trabaja. Ahí en esos lugares tienen el desarrollo de cada una de las presentaciones de cada legislador. Oscar. Sí, aparte. Sí, completá, por favor la idea. No, lo que digo es que por eso es importante cuando se tratan temas proyectos importantes, por eso digo calidad, no cantidad, porque el proyecto acaba de decir, es uno de los grandes temas que tiene que ser analizado, no se ponen de acuerdo, seguramente no se van a poner de acuerdo en muchos temas, pero tratar de hacer, digamos, un denominador común y que beneficie a los dos sectores, porque ahí está la pelea, lo hemos charlado creo una vez, el proyecto de mayoría dice una cosa y el de minoría plantea otra, pero son mínimas las diferencias, pero eso te lleva tiempo para, sabiendo que hay muchos diputados, y si dos no se ponen de acuerdo, menos esos 5 legisladores, ¿no? Sin duda. Oscar, gracias por atendernos y contarnos lo que está pasando en el Congreso de la Nación. Muy bien, nos encontramos en otro momento. Gracias. Oscar Benini, director del parlamentario